Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Podrá la izquierda chilena retener el poder en las elecciones presidenciales de noviembre? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al asesor político e investigador colombiano Simón Rubiño Sea, él es magíster en políticas públicas. La entrevista. Simón, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, el gusto es mío. Un saludo a todos los que están viendo este programa Enfoque para poder analizar un poquito de coyuntura. Simón, Chile va a vivir este 2025 un año electoral muy intenso, con las primarias en junio y las presidenciales y legislativas de noviembre. ¿Cómo analizás este camino a la presidencia chilena? Bueno, es un camino que puede parecer un poquito desgastante ante la falta de definiciones por parte del oficialismo y también por las claridades que está empezando a tener la oposición, donde la candidatura de Evelyn Matei aparece encabezando todas las encuestas. Recientemente logró obtener el aval, ya no solo de un partido, sino también de otro de los partidos de la derecha tradicional. También por la ultraderecha aparece ya no solo la figura de José Antonio Kast, que vendría representando una facción, digámoslo, como para que se comprenda a nivel internacional, de un perfil más bolsonarista, que ahora va siendo acompañado por un perfil también del corte de Milei, a través de de la figura de Johannes Kaiser. Y en el intertanto, el gobierno, las fuerzas que están ahora desde el centro hacia la izquierda, no han tenido la capacidad de concertar una candidatura única ante esta dispersión que se puede identificar en la derecha, pero que eventualmente los debería alinear a todos en una primaria y tratar de reducir al menos las posibilidades de las candidaturas en medio de esta falta de claridades. ¿La izquierda está fallando en la unidad partidaria? A ver, cuando hablamos de izquierda tenemos que tener claro que estamos definiendo un espectro político que puede incluir al Partido Comunista, al Frente Amplio, al Partido Socialista, que tiene una vocación más de centro, izquierda, que izquierda como tal, pero que también hace parte de este gobierno. Pero hay facciones que hicieron parte de la concertación en los años 90, a principios del 2000, como la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, que si bien comparten una agenda política con el Partido Socialista, han preferido desligarse, mantener una relación un poco distante. Y ante los llamados del gobierno y los partidos que, que hacen parte de la coalición de gobierno en este momento, la Democracia Cristiana prefirió hacer otro llamado y asociarse con otras fuerzas y anunciar que van a desarrollar una primaria distinta a la que está llamando el gobierno. Hay que esperar, hay que revisar y habrá que estar pendientes de las definiciones finalmente de los partidos de gobierno para ver cuál va a ser el mecanismo o cómo va a ser, perdón, el mecanismo de primarias que va a definir la candidatura y quiénes serán las figuras que llegarán a ese momento. En la oposición destacabas la figura de Evelyn Matei, que llegó a enfrentarse en las elecciones del 2013 a Michelle Bachelet y perder. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo que ha fortalecido su candidatura? Evelyn Matei es una figura que ha estado por décadas en la política chilena en primera plana. Su último rol como alcaldesa de una de las principales comunas de la región metropolitana le permitió tener una visibilidad importante, sobre todo en estos últimos procesos políticos que ha vivido Chile, y a través de esa vocería y ante el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, aparece como una de las únicas cartas fuertes de la derecha más tradicional. Recoge los valores, tiene una impronta, tiene una forma de hablar, tiene una llegada con las bases de los partidos de derecha,
que eventualmente llega un techo electoral, que como bien se supo, como bien pudimos ver en 2013, cuando fue esta elección presidencial ante Michelle Bachelet, pues el techo de ella es bastante más reducido. Sin embargo, los últimos hechos políticos que se han dado en el país han permitido que la votación de la derecha se amplíe, que logre obtener más cargos a nivel regional, que logre obtener más cargos a nivel local, que obviamente podrían apuntalar una figura de este tipo y me parece que va a ser mucho más fuerte su resultado con respecto a lo que fue lo de 2013. Ujú. Simón, el primer candidato oficialista anunciado es el diputado Vlado Milosevic del Partido Liberal, pero las empresas encuestadoras hablan de la socialista y expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo se comporta la interna oficialista en ese sentido? ¿Pueden llegar a haber algún tipo de sorpresas o candidaturas nuevas? Bueno, en lo que va de este año 2025, que ya pareciera que es mucho, pero Sí. solamente vamos en la cuarta semana apenas, ya ya hay una nueva candidatura oficializada, que es la de Paulina Bodanovich, la presidenta del Sí. Partido Socialista, que hace un anuncio muy local, muy con sus bases de la región de la cual ella es senadora, que en estricto rigor no se prevé que sea una candidatura triunfal, ¿sí? Porque su figura no es muy querida en las bases de izquierda, no tiene tanto arrastre como si tienen otras figuras. También esta semana, o el fin de semana, se supo, se deslizó que la ministra del Interior, Carolina Toá, renunciaría en marzo al gabinete con el apoyo del presidente para poder lanzar una candidatura. Cabe señalar que Carolina Toá, también, así como Evelyn Matei, como Michelle Bachelet, es una figura política que lleva mucho tiempo, está el Día de Santiago, el Congreso, distintos espacios, y podría ser una de las figuras que logre aglutinar las distintas fuerzas, pero tiene ciertas resistencias también desde la izquierda. Y por supuesto, la figura de Michelle Bachelet es indudable el apoyo que tiene. Podemos pensar un poco de los sesgos de las encuestas que no la ponen un poco más arriba, pero mucha gente la recuerda y con el tiempo y con lo que ha pasado después, el segundo gobierno que ella tuvo ha sido hasta cierto punto reevaluado, mirado con mejor manera, no tanto con el agravio de la inmediatez, y Ujú. se ha logrado verlo de otra forma. Pasa, obviamente, por una definición de la expresidenta, en tanto por la edad, pues tampoco es tan grato, me imagino, conducir un país en tanto desorden, ya bien entrado a los 70 años que ella tiene, pero también, sea cierta la noticia o no, Sí. suena dentro de las posibilidades para suceder en la Secretaría General a Antonio Guterres. Entonces, Ujú. también llegar a la Secretaría General de la ONU, presidir Chile, también debe ser algo que tenga que tener en la balanza. Y habría una cuarta figura en este momento, podríamos hablar de más, pero hablando de las Sí. figuras que tienen parcialmente más opciones, es la de Tomás Bodanovich. Tomás Bodanovich, que no está emparentado con la presidenta del Partido Socialista, fue el alcalde más votado del país. Obviamente él gobierna una de las comunas que tiene mayor población de todo Chile, pero aún así no deja de ser sorprendente en porcentaje y en total de votos, con mucha distancia de sus seguidores, que obviamente lo ponen y lo capitalizan como una figura muy válida y que ya en las bases está sonando para pedirlo como figura de relevo ante otras que han venido presentándose en primera línea de sucesión, como serían Gonzalo Inter, Camila Ujú. Vallejo, u otras que también hacen parte de esta generación de líderes estudiantiles que se convirtieron ya después en figuras de la política. Ujú. Simón, la izquierda chilena atravesó un fallido proceso de reforma constitucional, mientras que la derecha fue sorprendida con la muerte del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo crees que ha repercutido estas dos variables en el sistema político chileno? Me parece que hasta el momento los sucesos políticos que se han venido presentando en el país han mostrado que hay una corriente de opinión que pareciera ser muy intensa, muy de posiciones muy definidas, abierta a los extremos, ¿sí? En redes sociales, en las noticias, cada vez hay líderes y figuras de opinión que aparecen en medios con más gritos, más polémica, haciendo como más berrinche.
pero tanto a la izquierda como a la derecha les fue mal en sus respectivos procesos constituyentes, ¿sí? Mm. Y esto obviamente muestra que a la larga Chile es un país de comportamiento pendular. Entonces, que ahora haya un gobierno de izquierda, el primero tan a la izquierda desde el 70, eh, hace prever que pueda darse un resultado favorable a la derecha en la elección presidencial. Sin embargo, no todo es cierto porque justamente el fallecimiento de Sebastián Piñera cambia el escenario, cambia las figuras, cambia los rostros y también las estrategias de campaña, porque obviamente hablar de Sebastián Piñera era hablar con la evidencia de un legado de dos gobiernos, con resultados favorables o no, con unos resultados bastante negativos en la opinión pública, que también habría empezado de otra manera, pero que ahora disponen a Evelyn Matei como una de las figuras y a la izquierda en una búsqueda de qué figura puede representar esta, digámoslo como este anhelo de posición firme, pero a la vez moderada, para poder llevar adelante los proyectos que necesite Chile. Porque, por ejemplo, ahora en este momento se está dando avance a un acuerdo para una reforma previsional, Ujú. que era parte de las promesas de campaña del gobierno Boric, pero a pesar de que este va a ser uno de los grandes legados, que era justamente el discurso con el que el presidente cerró el año pasado, de trabajar este año por el legado del gobierno, el acuerdo que se logró no deja contento a su base votante y por tanto también es bastante complejo poder atreverse a decir que la figura firme pero moderada a la vez también pueda resultar, perdón, en una victoria electoral en noviembre. Ujú. La izquierda va a tener dificultades para poder retener el poder. ¿Qué es lo que más le preocupa a los chilenos y que todavía la clase política no logra incorporarlo en su agenda política? Parte de los grandes desafíos que ha debido enfrentar Chile en el gobierno del presidente Boric y también en el del presidente Sebastián Piñera ha sido el asunto de seguridad. Ujú. Me parece que la forma en que se actuó eh, populistamente desde los gobiernos que hicieron parte del Grupo de Lima para abrir las fronteras y facilitar la migración de- de gente de Venezuela, no estuvo acompañada de una estructura que fuese suficiente como para poderlos recibir de buena manera. Y eso ha servido como caldo de cultivo para periodismo sesgado, para opiniones racistas, para distintas visiones que han estigmatizado a la población migrante, no tan solo a la venezolana, sino también a otras migraciones que se han recibido en el país, y lo han cruzado con la agenda de seguridad. Las estadísticas demuestran que la menor cantidad de delitos son cometidos por personas migrantes, pero aún así en prensa, Partido Republicano y otros que se han sumado, llevaron la agenda pública al asunto de seguridad. Y mientras vemos que la inseguridad sube, las estadísticas de criminalidad disminuyen. ¿Qué pasa? Que sí aumentaron los crímenes violentos en Chile, los delitos violentos, perdón. Y este asunto de seguridad se convirtió en una de las prioridades del gobierno sin tenerla clara, sin tenerla como prioridad en campaña, sin haberla presentado quizás como un horizonte inmediato, porque para muchas izquierdas, inclusive acá en Colombia, en Brasil, en otras partes, la agenda de seguridad está supeditada a una agenda de bienestar, para que se quiten las necesidades de las personas sin acceso a condiciones materiales, decanten por la criminalidad como un camino más breve para poderla satisfacer. El gobierno tuvo que improvisar, ya después dejó de improvisar, se apropió bien de la agenda, se ha empezado a consolidar, pero también tiene el desafío de demostrar los logros económicos que ha tenido el país. Recientemente Chile se ubicó en un buen escenario de crecimiento, por sobre el desempeño de otros países, en medio de una crisis económica global latente, no, Sí. quizás no tan presente, pero sí latente, pero ha tenido un buen comportamiento en eso, ha logrado subir el salario mínimo de forma significativa, está alrededor de los $500 para este año, son 510 mil pesos chilenos, que eso es bastante bueno a pesar de que el país sigue siendo costoso. Entonces serían, en parte, esto es como estas dos agendas, la agenda de seguridad, la agenda económica, para poder apuntalar y darle a la población la tranquilidad de que efectivamente se están logrando cosas, pero ante medios que se empecinan en cuestionar y cuestionar, cuestionar, pues me parece que eso pueden ser parte de los ejes
de la agenda. ¿Y qué podemos esperar de este proceso de la campaña electoral, teniendo en cuenta un poco lo que mencionabas, ¿no? Las fake news, las noticias falsas y la desinformación. Pues creo que ese es un desafío que estamos enfrentando a nivel global. Me parece que las elecciones a partir de este año cambian precisamente por lo que está pasando en Estados Unidos. La, el levante del veto o del chequeo que anunció Meta va a ser crítico, me parece. Obviamente hay campañas digitales que deben ser o ya han sido parcialmente reguladas por los organismos electorales, pero este cambio del tablero obviamente dispone de un escenario distinto, donde la inteligencia artificial generativa, con imágenes hiperrealistas, falsas, van a jugar un rol muy importante. Me parece que aquellos que ya han destinado recursos para mentir o para promover mentiras a través de de redes sociales, perdón, no van a escatimar en volverlo a hacer, no van a, más aún contando con estas nuevas tecnologías. Y me parece que ya ha habido evidencia en Chile con bodegas que promovieron el rechazo al primer proceso constituyente. Se generaron versiones falsas del texto de la Constitución y se vendieron en la calle para que la gente leyera textos alterados de lo que se había acordado en la Convención. Imágenes que van a mostrar quizás quién sabe qué, ya se ha visto mucho en Argentina, que incluso el mismo Sí. presidente comparte las imágenes que son hasta irrisorias para un mandatario de un país compartir este tipo de imágenes. Pues, ¿qué harán aquellos dedicados al negocio de difundir mentiras y para qué lado se inclinarán? Yo tengo mi opinión, no quisiera sesgarlo en esta entrevista, pero me parece que es un riesgo latente, no solo en Chile, sino en todos los países de América Latina y del mundo. ¿Y cómo evalúas el gobierno de Gabriel Boric? ¿Qué luces y qué sombras ha tenido durante este periodo? Pues me parece un poco que se llegó con muchas expectativas. Como justamente estaba todo este boom post-estallido social, estaba todavía planeando la primera convención constituyente. Las expectativas de cambio, las expectativas del poder transformador fueron muy altas. Y al empezar a ver que no sucedía, que no se lograban los acuerdos, que el Congreso quedó perfectamente dividido a la mitad, pero con una leve inclinación hacia la oposición, empezaron a torpedear estas posibilidades transformadoras y ya luego con el fracaso del primer proceso constituyente, sobre el cual el gobierno descansó la agenda de transformación, no entró a transformar, sino que también esperó y se supeditó al resultado del plebiscito de salida. Me parece que eso generó ya no solo una crisis de expectativas, sino empezó a alimentar un descontento con respecto a las posibilidades de transformación y obviamente a las posibilidades y a las capacidades de gestión del Frente Amplio. Esto, muy a lo Gramsci, muriendo el uno, no naciendo los nuevos, empiezan a surgir los monstruos. Tenemos ahora figuras que están más polarizadas, que están captando más adeptos, que están sonando cada vez los discursos más radicales. Me parece que el desafío sería lograr poner una racionalidad sobre el proceso electoral que sea capaz de hacer entender que se está gobernando un país y no es darse un gusto de poner a los amigos en un gobierno, como pasó en Argentina, como puede pasar en otras latitudes, donde son capaces de llevar el país al agotamiento, al estrés absoluto, a impedir o a reducir la capacidad de poder adquisitivo a las personas con tal de venir a destruir o venir a imponer agendas económicas radicales que no debiesen estar dentro del foco del electorado. Pero el gobierno también falló en poder prevenir estos descontentos, tampoco pudo desplegar su agenda transformadora y ahora tenemos un escenario electoral incierto donde ya se puede prever el, la, la, el traspaso de mando a una fuerza opositora que en mayor o menor medida puede ser más o menos radical según sea el resultado electoral de Evelyn Matei o quizás de una figura un poco más a la extrema como puede ser Kast o Johannes Kaiser. Ujú. ¿En qué debería concentrarse la izquierda para poder retener el poder en Chile y seguir realizando las transformaciones que el pueblo está reclamando?
Me parece que de un tiempo a esta parte las izquierdas, Sí. tanto a nivel nacional como también lo podemos ver en España, acá en Colombia, en México, se han convertido en defensoras de la democracia, ¿sí? En brindar estabilidad, perdón, a los países, entendimiento, moderación, y ya se ha dejado de defender hasta cierto punto las agendas más transformadoras, por ejemplo, lo que está pasando y lo que mencionaba hace un rato con respecto a la reforma previsional en Chile. Creo que este discurso hasta cierto punto, así como también de catalogar a la oposición como fascista o extremista, no calan en la población, como que no se convierten en una oferta electoral atractiva de decir, oye, defendamos la democracia. Bueno, y eso a mí qué? ¿Sí? Creería que uno de los llamados que tiene que establecer la izquierda en Chile es a la unidad, a la disciplina también electoral. Ahora Chile tiene restituido el voto obligatorio, pero cada vez el voto nulo va ganando espacio como opción válida en el último proceso electoral, llegó al 10%, que es altísimo. Entonces me parece que tiene que enfocarse en la seducción, mucho en la capacidad de unidad, de organizarse desde ya. Hace poco estuvimos en una reunión como para reflexionar sobre lo que estaba pasando ya. Y uno de los llamados es justamente organizarse, a no llegar a hacer cuando sea el momento de iniciar las campañas, sino que desde ya comiencen a trabajar en una propuesta, que comiencen a concertar horizontes para que los procesos de primaria sean fuertes, sean robustos y puedan convertirse en una opción real de continuidad del proyecto o de cambiar aquello que no se cumplió en la manera que estaba esperada. Y creo que con eso, con esas posibilidades de adelantarse en la organización, en seducir y en un llamado a la defensa de la vida, puede haber un campo electoral un poco más amplio que simplemente retener por retener, cuando en estricto rigor la gente ha expresado hasta cierto punto esta inconformidad. Simón Rubiños Sea, asesor político, investigador, magíster en políticas públicas. Muchísimas gracias por estos minutos con Enfoque. Alejandra, muchas gracias a ti, muchas gracias a Enfoque y nos vemos en una próxima oportunidad. A ustedes les decimos que ya se viene la frase del día, es momento de despedirnos, tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos. La frase del día. Tanto a la izquierda como a la derecha les fue mal en sus respectivos procesos constituyentes, ¿sí? Y esto obviamente muestra que a la larga Chile es un país de comportamiento pendular. Entonces, que ahora haya un gobierno de izquierda, el primero tan a la izquierda desde el 70, hace prever que pueda darse un resultado favorable a la derecha en la elección presidencial. Sin embargo, no todo es cierto, porque justamente el fallecimiento de Sebastián Piñera cambia el escenario, cambia las figuras, cambia los rostros y también las estrategias de campaña, porque obviamente hablar de Sebastián Piñera era hablar con la evidencia de un legado de 2 gobiernos, con resultados favorables o no, con unos resultados bastante negativos en la opinión pública, que también habría empezado de otra manera, pero que ahora disponen a Evelyn Matei como una de las figuras y a la izquierda en una búsqueda de qué figura puede representar digámoslo como este anhelo de posición firme, pero a la vez moderada, para poder llevar adelante los proyectos que necesite Chile. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Avia Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Avia Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.